No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Espero que todos bien en casita. Hemos tenido una tarde un tanto calurosa, pero de pronto el clima cambió rotundamente. Así es La Paz. Y así son las noticias. Estas son las 5 destacadas del día. El trabajo que tenemos que hacer es rastrillaje con todos los bomberos que no se pueden retirar aún hasta que nos aseguremos, ya que esta semana vamos a tener no tanta lluvia como la anterior, y eso también preocupa para que no haya ninguna zona que se reactive. Y el trabajo fundamental de los municipios, mediante todas las comunidades, para seguir concientizando y evitar que no hayan quemas todavía. Así se veía el Hospital de Clínicas en La Paz a primeras horas de la jornada, sin pacientes ni filas en busca de fichas para la atención médica. El paro está instalado y los pacientes lo saben. El gobierno nacional ha invitado a los miembros de Comcipo a una reunión a la ciudad de Uyuni para tratar el proyecto de la industrialización de litio. Olvidemos que es un territorio forestal, no de uso agropecuario, no es de uso, es de uso en realidad, solamente sirve para bosque, para pulmón. No hemos avasallado la tierra ni vamos a avasallar nunca la tierra de propiedad ajena. El movimiento campesino ha accedido a dotación de tierras de manera regular, de manera legal. ¿Por qué tendríamos que salir? ¿Por qué tendríamos que salir? No vamos a salir ni muertos. Nosotros estamos listos para dar. No vamos a hacer carne de cañón nosotros. No vamos a hacer carne de cañón. Nosotros tenemos entrenamiento militar. Tenemos una larga experiencia política. Las movilizaciones cerca a una elección no tienen sentido, no tienen sostenibilidad. Vamos a ver el consejo que nos tiene Amazonas. Y vamos con este mensaje que llega de la mano de Amazonas y nos dice: soñemos con descubrir, soñemos con despegar, soñemos con conocer, soñemos con volar, soñemos con desafiarnos. En Amazonas soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños. Vuela con nosotros, Amazonas, soñemos juntos. Recuerda que esta empresa se encuentra bajo la regulación y fiscalización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Bomesco SRL, Premium Partner de Panasonic, la mejor solución de telefonía IP híbrida, con planes que se adaptan a sus necesidades. Dirección: calle 13, número 8395, zona Calacote, entre Avenida Costanera y calle Luis Nardín. Teléfonos 297-1889 y el 720-61627. Vamos a seguir hablando de los cabildos, evidentemente del que se ha realizado en Santa Cruz y de los que se han anticipado para este próximo jueves en Cochabamba y también en la ciudad de La Paz. Tenemos a la señora Shirley Franco ya en la ciudad de Santa Cruz. La candidata vicepresidencial de Bolivia dice no, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Shirley? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, agradecerte este espacio y saludar también a todos los bolivianos y bolivianas que nos están acompañando. Vamos a hablar de los cabildos, pero antes, por favor, vamos a ver esta nota que pone en contexto sobre lo que dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en torno a los cabildos. Luego de que el CONADE ha anunciado un cabildo que se realizará este próximo 10 de octubre en la ciudad de La Paz, el ministro de Gobierno ha respondido: tenemos una larga experiencia política. Las movilizaciones
cerca a una elección no tienen sentido, no tienen sostenibilidad. En la misma línea se ha manifestado respecto a los paros cívicos y bloqueos que se han suscitado en Potosí. Es una ingenuidad pretender aprovechar un escenario electoral para incorporar demandas, para tratar de aprovechar una coyuntura política, no tiene sentido, porque ya la gente está con su mente en las elecciones. Entonces cualquier huelga, cualquier paro cerca de las elecciones está destinado al fracaso, lamentablemente. Tanto Potosí como la ciudad de La Paz coinciden en sus demandas en respeto a la democracia, así como se ha expuesto en el Cabildo de Santa Cruz. Nos gustaría conocer tu opinión con relación a estas declaraciones. ¿Los cabildos pueden perjudicar las elecciones, Shirley? Primero que nada, lo que está haciendo el ministro Carlos Romero y el Movimiento al Socialismo es pretender descalificar, minimizar una gran movilización que ha sucedido el pasado viernes en el departamento de Santa Cruz, que ha concentrado prácticamente más de 1.300.000 personas que están haciendo un reclamo que me parece hasta el momento no ha sido subsanado por el actual gobierno, que es justamente la profundización del modelo autonómico que tenemos en nuestro país. El Movimiento al Socialismo quiere continuar aplicando esa estrategia, yo diría un tanto desesperada y un tanto intimidatoria respecto a dar algunas declaraciones temerarias sobre desestabilización. En realidad esta es una reivindicación ciudadana que está consagrada en la Constitución Política del Estado, así está contemplado el Cabildo, pero además a la que han llegado a varias conclusiones, entre ellas el federalismo, la reivindicación de los resultados del 21F, pero también manifestaciones sobre la tragedia ambiental que se ha vivido en la Chiquitanía. Ahora, ustedes como Bolivia dicen no han presentado en su propuesta la federalización de las autonomías, ¿no es cierto? Con relación a este tema, ¿cómo han analizado hacer, viendo que el tema de las autonomías de por sí no ha sido totalmente entendido en todo el país? Así es. Si bien tenemos un país descentralizado con autonomías que está contemplado en la Constitución Política del Estado, eso es meramente retórico, porque si bien se han distribuido una serie de competencias, estas no vienen acompañadas de asignación presupuestaria. Es decir, las gobernaciones y los municipios tienen la capacidad de legislarse, pero no tienen la capacidad de administrarse. Y es por eso que nosotros hemos construido una propuesta de gobierno que está en plena sintonía con el Cabildo, pero además una propuesta de gobierno que no la hemos diseñado con 4 asesores políticos. Esta propuesta de gobierno la hemos construido a través de 100 diálogos ciudadanos. Y es por eso que hemos contemplado aplicar principios federales al modelo autonómico, que en términos sencillos es profundizar la descentralización que hoy por hoy en nuestro país lamentablemente no se ha instalado, porque seguimos teniendo gran parte de los recursos económicos concentrados en el nivel central del gobierno y no distribuidos equitativamente entre las gobernaciones, los municipios y el sistema universitario. Lo que nosotros estamos planteando es justamente una redistribución más equitativa y democrática de estos recursos económicos, es decir, evitar la confiscación de la plata de los bolivianos en el gobierno central y devolverle este dinero a las alcaldías y a las gobernaciones, que finalmente son las instancias que están más cerca de los bolivianos, y que sean ellos quienes deban de priorizar la ejecución de diferentes proyectos que puedan atender las necesidades que tienen las diferentes regiones de nuestro país. Exactamente lo que dijo Óscar Ortiz, ¿no? Otorgar más recursos a los gobiernos departamentales y también a los gobiernos municipales. Pero así y todo, ¿ustedes están analizando la situación por cada departamento? ¿Se podrá llegar a hacer una federalización de las autonomías en todos los departamentos del país? Eso se puede hacer, se tiene que concretar. Nosotros lo estamos planteando realizarlo en los primeros 100 días de gobierno, y uno de los primeros pasos que nosotros vamos a instalar inmediatamente a Óscar Ortiz asuma la presidencia de este estado va a ser instalar el debate respecto al pacto fiscal, que es un debate que el Movimiento al Socialismo lo viene postergando desde hace más de una década, porque evidentemente algo que nos diferencia en la Alianza Bolivia dice no respecto al MAS y a las otras opciones políticas es que a ellos les gusta concentrar el poder, concentrar el dinero y sobre todo mantener el centralismo. Nosotros sí tenemos una visión totalmente diferente de Estado, una visión totalmente diferente de modelo autonómico, que pasa justamente por la
distribución más equitativa de los recursos económicos. De aquí yo quiero hacer un hincapié. Esto no pasa por hacer una reforma constitucional, porque una reforma constitucional implicaría un referéndum. En realidad, aplicar principios del federalismo en las autonomías es ahondar un poquito más en el modelo autonómico, pero además ir allanando el camino para que, bueno, el día de mañana serán los bolivianos quienes decidan dejar de ser un Estado descentralizado con autonomías y seguramente sí querrán pasar a ser un Estado federal, como son el resto de los países, particularmente en la región sudamericana del continente. Lo que algunos ciudadanos se preguntan es lo siguiente, ¿cómo les puede ir a un departamento A y a un departamento B? Por ponerte un ejemplo, departamento A que tiene muchos recursos naturales para poder explotar y de ahí conseguir ganancias, buenos recursos, pero el departamento B no. En ese sentido dicen que este tema de la federalización de las autonomías pondría al departamento B en una situación mucho más débil que al departamento A. Eso no es cierto, porque justamente cuando yo hablaba del pacto fiscal me refería a eso, a una discusión que se tiene que afrontar con los 337 municipios de nuestro país, las 9 gobernaciones y todas las universidades que corresponden al sistema público universitario. Lo que nosotros queremos hacer es un pacto fiscal que obviamente contemple factores como la solidaridad, la reciprocidad, y cuando hablamos en términos equitativos, justamente hablar de equidad es justamente reconocer estas diferencias respecto al desarrollo económico que puedan tener una región sobre otra. El pacto fiscal tiene que ser equitativo para poder darle más a una región que se pueda encontrar en una situación de desventaja, pero sobre todo para que tengamos un país en el cual los 9 departamentos sean tratados de manera diferente, igual, pero además tengan las mismas oportunidades y generar las mismas condiciones para que alcancen el mismo desarrollo. Bueno, el jueves, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar en La Paz? ¿Vas a estar en Cochabamba con esto de la convocatoria a los cabildos? Mira, te cuento que estamos haciendo una agenda muy maratónica en esta recta final, prácticamente son 10 días y un poquito más hasta el día de la votación. Yo me encuentro ahora en Santa Cruz, el día de mañana me voy a trasladar a Cochabamba, el día jueves voy a estar en La Paz, únicamente hasta las 5 de la tarde para poder asistir al cabildo que se está convocando dentro del departamento de Cochabamba y obviamente asistir de manera muy militante con la causa democrática que estamos siempre comprometidos dentro de la Alianza Bolivia Dice No. Así como hemos participado en el cabildo que se ha celebrado en el departamento de Santa Cruz, yo voy a estar en el cabildo de Cochabamba y Óscar Ortiz va a estar en el cabildo de La Paz. Muy bien. A ver, quiero invitarte para el próximo viernes a que puedas estar pendiente. Vamos a lanzar nuestra tercera encuesta nacional de intención de voto. Las 2 primeras ustedes estaban ocupando la tercera posición, ¿no es cierto, Shirley? No sabemos todavía qué va a pasar en esta, pero parecería que se mantendría la tendencia, no lo sabemos. En ese sentido, ustedes como tercera fuerza, yendo a una segunda vuelta electoral, en un caso supuesto, han señalado que no van a apoyar al MAS. En ese caso, ¿les quedaría apoyar a Mesa? ¿Lo harían por Mesa? Primero que nosotros vamos a actuar siempre con bastante claridad ante los bolivianos. Estamos trabajando y redoblando los esfuerzos justamente para generar un cruce y para poder ir a una segunda vuelta, Óscar Ortiz en contra de Evo Morales, porque estamos convencidos que la única opción que le puede ganar en segunda vuelta al movimiento, al socialismo, es la Alianza Bolivia Dice No. No puedo decir lo mismo de la otra opción política que se encuentra en segundo lugar, porque lamentablemente a lo largo de estos 9 meses, ellos no han podido siquiera mantener el caudal de votación que tenían, se han desplomado de un 40% a un 20%. Yo tengo que decirlo con mucha claridad y así como lo ha manifestado Óscar Ortiz, nosotros tenemos un carácter opositor, nosotros tenemos diferencias antagónicas de tipo ideológico y político con el movimiento al socialismo. Jamás votaríamos ni apoyaríamos al movimiento al socialismo, a Evo Morales o a ninguna de las personas que militan en esa fuerza política, y eso hay que decirlo con total claridad. Bueno, ayer ha sido noticia la carta que Mauricio Balcázar le ha escrito al señor Carlos Mesa y tú también la has debido leer. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Mira, lo único que voy a decir al respecto es que si una persona se vende para una candidatura, lo que está haciendo es ponerle precio a su imagen y a su credibilidad. Eso no solo no es ético, eso también es corrupto, porque estamos hablando de una persona que ve la política con naturaleza económica, estamos hablando de una persona que ve la política no como una actividad de servicio, sino que más bien ve la política como un negocio. Y eso sí es una acusación muy grave que debe ser aclarada por la persona a la cual se le está sindicando. Bueno, el señor Carlos Mesa hoy ha cerrado campaña política de Comunidad Ciudadana en Pando y allá, evidentemente, los medios le han requerido su respuesta con relación a esta carta y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Una guerra sucia que ya da náuseas y la carta en su conjunto habla por sí sola. Ningún comentario y parte de la guerra sucia fue la respuesta del candidato Carlos Mesa ante la carta enviada por el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar. No es otra cosa que la profundización de lo que yo ya había dicho, una guerra sucia que además en el contenido de la carta se expresa con tanta claridad que no necesito hacer ningún comentario, sino ratificar la vergüenza de esa guerra sucia que se ha emprendido contra nosotros. Esta tarde será el primer cierre de campaña del binomio de Comunidad Ciudadana en la ciudad de Cobija para el departamento Pando. Esta gran caravana tradicional que llevamos siempre del departamento a las 6 de la tarde, partiendo de aquí del aeropuerto Capitán Aníbal Arap, para luego llegar y hacer un recorrido por la ciudad de Cobija y llegar a un mitin en el Club Social. ¿Lo has escuchado? Él insiste en el tema de la guerra sucia. Sí, bueno, hemos visto que a lo largo de esta contienda electoral el señor Carlos Mesa no ha querido responder a una serie de acusaciones que ha ido recibiendo por parte de su pasado, incluso ha tratado de asociarnos a la Alianza Bolivia Dice No, que me parece una estrategia, primero que baja, primero que muy atrevida, pero además hay que aclarar que aquí todas las acusaciones que tiene el señor Carlos Mesa no la realiza la Alianza Bolivia Dice No, y eso lo tengo que decir con total claridad. La realiza su pasado y sus aliados, porque él ha sido candidato a la vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Como bien tú manifestabas, Miriam, parece que ya hay otras opciones políticas, como es el caso de Comunidad Ciudadana, que se están apresurando a hacer un cierre de campaña, mientras nosotros más bien creemos que el tiempo nos está jugando en contra. Recién vamos a cerrar campañas la próxima semana porque estamos convencidos que ya los bolivianos están volcando su intención de voto a una opción que de verdad es seria y que se ha constituido con mucha responsabilidad, pero además que es un proyecto alternativo al movimiento al socialismo, como lo somos la Alianza Bolivia Dice No. Yo creo que este tema de soslayar las preguntas, evitar responder a tantos cuestionamientos respecto a su pasado, es algo que le ha jugado de manera contraproducente a Comunidad Ciudadana, y eso se ve reflejado en las encuestas de intención de voto, que lamentablemente los bolivianos lo que pedimos a nuestros gobernantes es transparencia, es que nos puedan hablar con claridad, y cuando uno no tiene transparencia y no puede hablar con claridad, pues claramente vemos este tipo de alejamiento como opción electoral, y es por eso que se han desplomado del 40% al 20%. Claro, recuerdo que el vocero, el que está llevando adelante la campaña de Comunidad Ciudadana, don Ricardo Paz, ha señalado en algún momento de que esto es parte de una venganza y que evidentemente quienes están desesperados son Óscar Ortiz, es el gonismo y también es el masismo. Sí, es lamentablemente esas apreciaciones que yo diría desesperadas. Yo vuelvo a ratificar, nosotros tenemos un carácter opositor, nosotros siempre hemos estado los 13 años de gestión gubernamental del movimiento al socialismo denunciando los actos de corrupción. Ha sido tan eficiente el trabajo que hemos realizado que con nuestro trabajo ellos han hecho campaña electoral hablando del fondo indígena, que han sido casos que nuestro candidato a la presidencia ha denunciado. Por tanto, creo que son declaraciones que caen en saco roto, pero además son declaraciones que subestiman la inteligencia de los bolivianos. Los bolivianos están reconociendo quiénes somos honestos, quienes respondemos de manera frontal, pero además quienes tenemos un pasado que en realidad no nos avergüenza y que respondemos a todas las cuestionantes con total claridad. Lamentablemente esta su estrategia de soslayar y esquivar una serie de preguntas les ha jugado en contra, y es por eso que no les ha quedado otra más bien de pretender asociar a la Alianza Bolivia Dice No con el pasado que le corresponde en todo caso al señor Carlos Mesa responder. Nosotros nunca hemos trabajado con Gonzalo Sánchez de Lozada. Quien ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido Carlos Mesa. Por tanto,
sin ningún sentido han tratado de involucrarnos a este fuego cruzado que el pasado de Carlos Mesa le persigue. Ahora, a propósito del pasado, el caso PAT, por ejemplo, la Fiscalía sigue esperando para ver el tema de las medidas cautelares en contra de la señora Jimena Valdivia. Veamos esta nota, por favor. Al dejarse sin efecto el recurso presentado por la defensa de Jimena Valdivia, quien de alguna manera buscaba anular la acusación en su contra por legitimación de ganancias ilícitas, el fiscal Samuel Lima dio a conocer que ya se respondió dicha solicitud. No se ha podido advertir que los mismos cumplan con un requisito fundamental, cuál es el trámite de los incidentes y excepciones. En consecuencia, la juez de la misma manera ha entendido aquel trámite de esa naturaleza y ha notificado con un proveído en el cual únicamente pide informe al suscrito fiscal, que en el plazo de 72 horas de igual manera se ha informado estos extremos, no siendo atendible el tema de excepciones e incidentes. Por ello, hoy queda pendiente que se señale día y hora de audiencia de medidas cautelares de la exgerente de PAT, donde la Fiscalía ratificó solicitar medidas sustitutivas. Asimismo, respecto a otra de las implicadas en este caso, quien estaría en Noruega, se coordinarán acciones para notificarla. Entenderán ustedes que esto se tramita por vía Fiscalía General del Estado. En consecuencia de estos son los trámites que estás realizando. Recordemos que dentro de esta investigación se busca esclarecer de dónde provienen montos altos de dinero que se depositaron a cuentas de la red PAT durante las gestiones 2002 y 2003. Y justamente en torno a ese dinero que habría recibido Carlos Mesa o que iba dirigido a él, en la carta que Mauricio Balcázar le envió, hay en una parte, justo en el segundo párrafo, que dice: se trataba supuestamente de proteger a su empresa PAT de una eventual quiebra, pero ni entonces ni ahora ha tenido usted el coraje de admitir ni explicar que no fue para evitar una quiebra. Esto ha dado lugar a muchas interpretaciones, Shirley. ¿Qué dicen allá en Bolivia? Dicen no. ¿Me puedes repetir un poquito la pregunta, Miriam? No te he podido escuchar con total claridad. Claro que sí. En torno justamente a lo que está pasando con el caso PAT, la situación de la señora Jimena Valdivia, los dineros que habrían ido destinados a Carlos Mesa, el señor Balcázar le dice en la carta: se trataba supuestamente de proteger a su empresa PAT de una eventual quiebra, pero ni entonces ni ahora ha tenido usted el coraje de admitir ni explicar que no fue para evitar una quiebra. ¿Qué opinión tienen de esto? Tanto tú como quienes integran Bolivia dicen no. Miren, hasta el momento, lamentablemente, lo que ha sucedido dentro de Comunidad Ciudadana es una serie de episodios oscuros que ahora involucran, si hablamos de Jimena Valdivia, estamos hablando prácticamente de la gerenta de la campaña de Comunidad Ciudadana. Por tanto, estamos hablando de actores políticos que están involucrados en este proceso electoral y que lamentablemente hasta el momento no responden con ninguna claridad. Es más, ellos han acudido de oficio a la justicia y bueno, parece que confiando en una justicia completamente azul, hoy se están dando cuenta, porque probablemente nunca han sabido qué es actuar desde la oposición, se están dando cuenta que dentro de esta justicia lo más probable es más bien que se van a terminar de develar una serie de transacciones probablemente irregulares que en este caso están involucrando a la gerenta principal de la campaña de Comunidad Ciudadana. Bien, Shirley, te propongo, por favor, unos minutitos, vámonos, para respetar a nuestros auspiciadores y volvemos enseguida porque tenemos otros temas que hablar contigo. Somos la generación que se reinventa y sigue luchando y no le tiene miedo al futuro. Presentamos Banca Activa para personas entre 36 y 59 años. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Vamos a hablar a continuación, porque seguimos con la candidata a la vicepresidencia por Bolivia dice no. Vamos a hablar, Shirley, a continuación de lo que está pasando en Potosí, la medida que ha tomado Comcipo. Y a propósito de ello, vamos a ver esta nota que tiene que ver con la invitación que ha hecho el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a que puedan dialogar justamente con los integrantes de Comcipo. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, exhibió la carta que fue enviada al Comité Cívico Potosinista para poder participar de una reunión donde se explicará el alcance del proyecto de industrialización del litio. El gobierno nacional ha invitado a los miembros de Comcipo
a una reunión a la ciudad de Uyuni para tratar el proyecto de la industrialización de litio. La reunión según convocatoria sería para este próximo día miércoles a partir de las 15 horas en el municipio de Uyuni. Invitamos ahora a los miembros del comité cívico para que puedan participar de esta reunión informativa, para que puedan tener la oportunidad de despejar algunas de sus interrogantes, algunas de sus preguntas, para que se pueda debatir de la manera más amplia posible. Mientras el gobierno convoca esta reunión, el Comité Cívico Potosinista ratifica sus medidas de presión hasta que el gobierno atienda sus demandas regionales. Hemos salido en marchas, hemos salido en paros de 24, 48, 72 horas. A Evo Morales y a sus ministros no les ha dado la gana de atendernos. El Comité Cívico en una conferencia también recibió el apoyo del CONADE en la ciudad de La Paz, quienes se comprometen también en la lucha por esas reivindicaciones. Y el conjunto del pueblo boliviano queremos públicamente dar el respaldo moral y material al pueblo potosino en esa su lucha patriótica por la defensa de nuestros recursos naturales. Las medidas de presión continúan en Potosí, como también la huelga de hambre en la sede de gobierno, mientras tanto que para autoridades del gobierno central aseguran que estos solamente son perjuicios para la población. Así que no hay ningún condicionamiento, simplemente ellos esperaban una invitación, la hemos hecho la invitación, esperamos que honren su compromiso de asistir en beneficio siempre del pueblo potosino. Ante el desconocimiento de algunos sectores de Potosí hacia el Comité Cívico Potosinista, Pumari dijo que son pronunciamientos de la línea del movimiento al socialismo, que lo único que quieren es dividir y fragmentar esta movilización. Y la población que hoy se encuentra movilizada, porque este tema no es político, este tema es por la recuperación de los recursos naturales que está siendo entregado por parte de Evo Morales. Nos interesa conocer la posición de quien hoy es candidata a la vicepresidencia por Bolivia, dice, no, con relación a este tema que evidentemente preocupa a la comunidad potosina. Primero que hay que hablar con mucha claridad. El país tiene una deuda histórica con Potosí. Ese ha sido un departamento de los más generosos que, llegado un momento, en una etapa de la historia, realmente ha sostenido la economía, no solo boliviana, sino, yo me atrevería a decir, del mundo. Por tanto, nosotros somos la única organización política que tenemos una propuesta y un eje programático realmente descentralizado, donde nosotros le hemos dado la posibilidad a cada una de las regiones poder aterrizar con propuestas regionalizadas. Y es en este caso que la bancada potosina, que se está planteando como candidatos tantas senaturías y diputaciones, han planteado, por ejemplo, una propuesta que no solo hace referencia a que los potosinos accedan a las regalías por parte de la industrialización del litio, sino también puedan acceder a las utilidades. Y eso es algo que nosotros queremos discutirlo de manera amplia el momento que seamos gobierno. Y es por eso que un eje central en nuestro eje programático es el hecho de poder llevar adelante el pacto fiscal. La reivindicación que está planteando Potosí, sin duda, hace referencia a que han sido uno de los departamentos más castigados en este último mandato constitucional, porque han sido uno de los departamentos que más firme se ha parado y que se ha constituido en la piedra del zapato del señor Evo Morales. Ahora, mañana veremos si es que asisten o no a esta reunión que ha sido convocada por el ministro de la Presidencia, como él mismo señala, para explicarles el proceso de la industrialización del litio. ¿En qué quedaría el proceso de la industrialización? Nosotros estamos apostando dentro de nuestro eje programático llevar adelante la industrialización del litio, porque entendemos que ese es un tesoro oculto, más bien lo interpretamos como el petróleo del futuro, pero además tampoco podemos generar un escenario donde solo las regiones y los departamentos dependan de una sola fuente de financiamiento. Por tanto, también estamos buscando darle un viraje a la economía boliviana y no solo quedarnos en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y darles también un valor agregado, sino también hablar de otros ejes programáticos en términos económicos, como es la economía limpia, la economía sustentable, la economía del conocimiento, hablar de una revolución exportadora, porque uno de los principales problemas que ha tenido
justamente Potosí es que ha sido uno de los departamentos más castigados y como tú bien lo reflejabas, Miriam, es porque tenemos un pacto fiscal que no necesariamente es equitativo con las 9 regiones del país. Hay una tarea muy grande todavía que emprender con relación a esto, ¿no es cierto? Analizar, hablar con las regiones, no solamente una vez, muchas veces para lograr realmente acuerdos. Este tema de las autonomías, la profundización de las autonomías o la federalización de las autonomías, pues tiene que llevarnos, yo creo, a un solo objetivo, Shirley, el de tratar de unirnos como país, no separarnos cada vez más, ¿no es cierto? Pero dejando de lado aquel tema, vas a estar en La Paz, en Cochabamba. Te vuelvo a preguntar, ¿vas a participar en alguno de los cabildos? Sí, voy a estar yo en el Cabildo de Cochabamba y Óscar Ortiz va a estar en el Cabildo de La Paz. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el pronunciamiento que tienen ustedes? ¿Cómo van a participar en este cabildo? ¿O en estos cabildos? Toda nuestra estructura, toda nuestra militancia en los 9 departamentos del país siempre han estado muy comprometidos con la causa democrática y así como nos hemos volcado para poder participar en el Cabildo de Santa Cruz, lo propio va a suceder con toda nuestra militancia, nuestros candidatos que se encuentren en La Paz, que van a participar en el Cabildo de La Paz y lo propio va a suceder en Cochabamba. Obviamente nosotros vamos a acompañar las resoluciones de este Cabildo en tanto y en cuanto sean resoluciones que buscan reivindicar la causa democrática que tienen los bolivianos, pero además hacerle recuerdo que estamos viviendo un proceso electoral atípico y hacerle recuerdo al binomio del movimiento al socialismo que son 2 candidaturas ilegítimas e inconstitucionales. Gracias, Shirley, por habernos acompañado esta noche. Gracias por haber conversado con nosotros de tantos temas y todavía podríamos seguir hablando. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Miriam, y que tengan muy buenas noches todos los bolivianos. Vámonos a una pausa. La visita de don Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, con quien vamos a analizar temas que han sido evidentemente de discusión, de análisis estos días. Después de la realización del Cabildo, ¿cómo está don Víctor? Bien, bien. ¿Con mucho frío? Frío, haciendo campaña sábado, domingo, trabajando. Obviamente. ¿Intensa? Sí, intensa, especialmente en el departamento de Potosí. En Potosí. Bienvenido, gracias. A ver, ¿qué repercusiones tiene usted con relación a la realización del Cabildo que hemos visto en Santa Cruz de la Sierra el viernes? Bueno, ha habido una participación importante de ciudadanos que se han expresado con temas generales, con rechazo a ciertas políticas, fundamentalmente aplicación de algunos modelos que se están estableciendo, pero no había un cuestionamiento fundamentado, sustentado respecto al gobierno, o sea, básicamente, ¿no? Se ha hablado de la abrogación de algunos decretos supremos, de acciones de hecho, supuestamente para desalojar a probables personas que estarían ilegalmente asentados. Y obviamente han hablado de un tema que no es reciente, el tema de impulsar un proceso de federalización en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que analizar, evaluar estas conclusiones y obviamente debatir en las instancias pertinentes, ¿no? ¿Qué pasa con las autonomías? ¿Cómo estamos en esta materia? Bueno, ustedes saben que por efectos de la promulgación de la Constitución Política del Estado del 9 de febrero del 2009, Bolivia se ha convertido en un Estado autonómico, no federativo. Si queremos hablar de un Estado federativo, tendríamos que cambiar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Ahora, obviamente el Estado federativo es una descentralización político-administrativa profunda, principalmente, ¿no? Ahí se establece en los estados federativos generalmente que cada departamento, en este caso cada estado, tendría que tener su propia constitución política del Estado, tendría que tener su propio órgano electoral, tendría que tener la facultad, por ejemplo, de administrar y cancelar
a los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, actualmente, si bien se puede debatir, discutir estos temas, creo que hay dos límites importantes, fundamentales, que ha marcado el proceso constituyente y la propia Constitución. Un primer elemento es que, como lo dije, hay que cambiar el artículo 1 de la Constitución, si quieres estados federativos. Nuestra Constitución reconoce estados autonómicos, plenamente descentralizados. Y el segundo elemento es que no se puede confundir federalismo con separatismo. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema totalmente diferente. Yo recuerdo bien todavía, Miriam, por ejemplo, un estatuto autonómico que presentó hace el 2006, 2007, cuando había precisamente movilizaciones respecto a autonomías, Santa Cruz, que hablaba, por ejemplo, que les otorgaba facultades al prefecto en ese entonces de poder extender títulos ejecutoriales en el ámbito agrario. Le daba la posibilidad de establecer relaciones internacionales con otros países, determinar su propia moneda, que no es un Estado, eso ya no es Estado federativo, porque un Estado federativo definitivamente tiene una moneda nacional, tiene una constitución única, garantizando principalmente la unicidad. Entonces, a veces se confunde un Estado federativo con buscar la conformación de un Estado. No puede haber un Estado dentro de otro Estado, definitivamente, ¿no? Creo que ese es el límite fundamental. Debatamos, discutamos, pero más allá de eso, no ha habido una profundización de las autonomías en nuestro país. Tengo algunos datitos. Esa es la pregunta, ¿por qué no ha habido una profundización de las autonomías en nuestro país? Ahora, en el caso, digamos, de que se llegue a debatir en algún momento el tema de la federalización, ¿todos los departamentos estarían en las mismas condiciones de asumir un proceso de esa naturaleza? Yo considero que no. No. Hay departamentos que definitivamente no tienen los suficientes recursos para afrontar sus necesidades. Esto generaría definitivamente que, por ejemplo, a los maestros, a la policía, habría una policía departamental, magisterio, tendrían que pagar los gobiernos autonómicos con sus recursos. Y yo quiero darles un dato aquí a la población. Por ejemplo, en Santa Cruz, el gobierno municipal, anteprefectura de Santa Cruz, percibió desde 1995 al 2005 la suma de 3.260.000 millones de bolivianos. ¿Cuánto ha percibido por la nacionalización de los recursos, etcétera? ¿No? Ha percibido alrededor de 21.946 millones de bolivianos. Es decir, ha crecido su presupuesto en un monto de 381%. Ahora, ¿qué es la autonomía? Es la facultad de administrar tus propios recursos. Han administrado estos recursos. Yo les pregunto a los gobiernos departamentales, de todos los departamentos, sean masistas, oficialistas, no oficialistas, ¿cuántas empresas productivas han generado con esa plata? ¿Cómo han diversificado su economía departamental? Porque autonomía o federalismo, no es si somos federales, ahora vamos a estirar la mano al gobierno para que nos dé plata. No, ellos tenían durante todos estos años la posibilidad, la facultad también, de generar fuentes de empleo, generar sus propios recursos. El Estado lo ha hecho, con BOA, con Entel y otras iniciativas públicas que se han establecido. Le pido un favor, vamos a ver una nota que tiene justamente que ver con este tema que estamos hablando y luego continuamos, ¿sí? Sí. La determinación de federalismo para Bolivia que salió en el Cabildo de Santa Cruz ha causado polémica en todo el país. Desde la oposición afirman que sería una buena medida y que su alcance es profundizar aún más las autonomías, que por cierto no se aplica a cabalidad en territorio nacional, dice Santa María. El federalismo es parte de un programa de gobierno
que tiene que ver básicamente con la profundización de las autonomías, con consolidar un pacto fiscal, con asignarle mayor recursos a las entidades territoriales, con darle más dinero a municipios y gobernaciones para que terminemos con este centralismo secante. En el MAS apuntan que pensar en un federalismo es pensar en dividir a todo el territorio. En ese sentido, se está actuando totalmente de manera errónea, porque lo único que se pretende es satisfacer apetitos personales, ¿no? Tenemos hermanos departamentos que en su momento han dado mucho a este país, como el caso de Oruro, que si se daría el federalismo sería uno de los departamentos perjudicados, ¿no? Pando peor. Los expertos aseguran que para llegar a un federalismo lo que primero se debe de hacer es llamar a una asamblea constituyente. El Estado federal responde a una constitución, a una bandera, pero también responde regionalmente a varias constituciones y responde también a una asamblea legislativa regional que pueda tener, ¿sí? Pero se sujeta bastante al nivel de carácter federal, al central, digamos así. Hay cosas que no se desconcentran, como aquellas que son, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. Eso no va en el Estado de carácter federal, lo manejan directamente el gobierno federal. El tema de relaciones internacionales, comercio exterior. No se debe de temer al debate, afirman, porque el federalismo es buscar mecanismos de gobernar en las regiones con mayor independencia. El diseño hay que verlo en una constituyente y en una constitución. Y hay que ver el grado de cultura, de institucionalidad que tenemos los bolivianos y la responsabilidad que deben tener los políticos al manejar esto. Esa es la idea. Si es que todos los departamentos van a tener las mismas condiciones, van a poder afrontar un proceso de esa naturaleza. Creo que no. Si bien hay algunos departamentos que tienen recursos naturales, obviamente mayores ingresos, pero hay otros departamentos que lamentablemente no tienen la suficiente capacidad, fortaleza económica para poder subsistir, ¿no? Entonces ese equilibrio también tendría que buscarse, ¿no? Un equilibrio económico. Aquí de qué sirve que unos departamentos crezcan, ¿no? Y los otros decrezcan, tanto en el ámbito de su economía, de salud, etcétera, ¿no? Hay algunos departamentos que no tienen recursos económicos ni para pagar sueldos a profesionales de salud, por ejemplo, importante, o maestros, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene que hacerse un enfoque estrictamente regional, sino un enfoque nacional, principalmente, ¿no? Y buscar, ante todo, la unidad de nuestro país. Ese debe ser el principal. La unidad y colaboración, ¿no? Para que todos los departamentos puedan desarrollarse. Principio de solidaridad. Pues repito, no sé cómo podemos hacer un salto cuantitativo al Estado federal cuando no estamos, realmente estamos empezando a caminar en las autonomías, ¿no? Muchos gobiernos departamentales alcaldes no han entendido la verdadera dimensión de este modelo autonómico, ¿no? Es una descentralización político-administrativa, definitivamente, ¿no? Pero lamentablemente los gobiernos departamentales, los municipios han pensado que autonomía es pedirle plata al nivel central, cuando ellos tienen la suficiente capacidad de generar sus propios recursos, promover iniciativas productivas para que obviamente ellos puedan también captar recursos económicos. Sin embargo, se ha escuchado en el Cabildo de que tenemos una autonomía, pero ficticia, digamos, porque el centralismo continúa tomando poder en todas las decisiones. No es evidente. La Constitución Política del Estado te establece que las autonomías no solamente es una facultad de administrar sus propios recursos, sino tienen facultades legislativas. Las asambleas departamentales deberían constituirse en verdaderos órganos departamentales legislativos. Pero ¿cuántas leyes han hecho las asambleas departamentales? ¿A qué se han dedicado? No han promocionado leyes fundamentalmente que busquen el desarrollo económico de cada departamento, ¿no? Entonces, hay una errática interpretación del concepto de autonomía y no estamos todavía en este momento al 100% de aplicación de las autonomías y queremos dar un paso al Estado federativo. ¿Estaremos preparados los bolivianos? Cuidado que se confunde el Estado federal con un Estado separatista y conformación de un Estado dentro de otro Estado. Eso no se puede permitir. ¿Hay la idea de poder practicarse o realizarse una nueva constituyente?
Yo entiendo que este proceso constituyente que ha emergido precisamente de la voluntad del pueblo, por lo menos la vigencia y aplicación efectiva de una constitución, de acuerdo a los constitucionalistas, debe ser de 25 o 30 años de vigencia de una constitución. No se puede hacer un proceso constituyente cada año o al calor de un proceso electoral. Entonces deberíamos primero profundizar las autonomías conforme lo dice la Constitución, y una vigencia de 20, 30 años, posteriormente se podría debatir, discutir otro modelo económico. Y al profundizar el tema de las autonomías, habría que analizar también el tema del pacto fiscal, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Porque parece que no todos están contentos. Así es, sin embargo, de acuerdo a los datos que nosotros hemos percibido en la Asamblea Plurinacional, varios gobiernos departamentales, por ejemplo, tienen recursos económicos en caja y banco. O sea, no son suficientemente capaces de gastar la plata que les ha dado el Estado por efectos de coparticipación tributaria o del IDH. No pueden ni gastar, ese es su dinero, ¿no? Entonces ya hablan de mayor participación, etcétera, cuando no tienen esa suficiente capacidad de generar recursos. Muy bien, le agradezco por haber venido. Gracias, presidente. Hablar de esto realmente nos va a hacer bien para que podamos entender qué es lo que nos conviene y qué no, ¿no es cierto? Sí, estoy dispuesto a debatir autonomías, federalismo. Hay que debatir, no hay que hacer, no tenemos ningún temor de eso. Muchas gracias. Nos vemos en breve. Pasando en el Ecuador, el anuncio de un paquetazo ha generado protestas de diferentes sectores. Estamos con el analista y experto en temas internacionales, Julio Aliaga, con quien vamos a conversar en unos instantes más de lo que está pasando en el vecino país. Pero antes, por favor, señor director, veamos esta nota de contexto. La crisis en Ecuador se cobra su primera víctima. Según el Ministerio de Salud, un hombre de 35 años ha muerto atropellado en la provincia de Azuay, al sur del territorio. Fuentes oficiales han indicado que el vehículo huía al ser agredido por comuneros que mantienen bloqueadas las vías públicas. Está decidido la marcha para Quito. No vamos a decir a qué hora, no vamos a decir ni cuándo, pero luego solamente dirigentes de comunidades, solamente dirigentes de las organizaciones nos vamos a reunir para planificar. Si no hacemos algo por nuestras ciudadanías, por nuestros hijos a futuro, esto se nos va para peor. Somos conscientes que muchos iremos al hospital, iremos a la cárcel. Prácticamente Lenín Moreno nos está mandando a la miseria con esas medidas económicas, trabajando solo para los poderosos ricos de esta patria y nosotros quedándonos a la deriva. Es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Llevan 2 años y medio echándole la culpa a Correa de todo lo que ha pasado, y del mal manejo económico, del crecimiento de la inseguridad, del fracaso de todas sus políticas. Ya nadie le puede creer esa tontería. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas Qué gusto noches. verte para poder conversar, dialogar y para que tú nos des además tu opinión con relación a lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo decía antes de empezar, mientras miraba la televisión, se armó la podrida. O sea, ha estallado un foco de violencia, otro más en el continente en esta época, y en un país que parecía ir en calma, en un país que parecía, más allá de los problemas políticos que los hay en todos lados, parecía una economía bastante estable. Ecuador es un país dolarizado totalmente, no tiene moneda nacional, es el dólar el que circula en el país. Panamá y Ecuador son ambos, ¿no?, en América Latina, y todo parecía estar bien, y de pronto ha reventado este puchichi con una fuerza inusitada e increíble que creo que nos ha sorprendido a todos. Lo del paquetazo, con medidas como el eliminar la subvención a los carburantes y también algunas medidas que afectan a los trabajadores, como la reducción de las vacaciones de los obreros, de los trabajadores. Es un esfuerzo. Mira, en el continente, y además sobre todo en las naciones con una cultura política populista, estamos hablando de la Argentina, Bolivia, Perú, el Ecuador, Venezuela. Mira tú que no pasa lo mismo con Uruguay, Chile ni Colombia, que tienen otro tipo de cultura en la lógica política en que se desenvuelven. En nuestros países, donde el populismo es parte de la médula de la forma de pensar que tenemos los ciudadanos, todavía no se ha resuelto el problema de cuáles son las responsabilidades del Estado y cuáles son las responsabilidades del mercado. Y vivimos en un péndulo permanente entre un lado y el otro lado, y viene una etapa donde nos concentramos en el Estado y otra etapa que viene, nos concentramos en el mercado. Y le está pasando eso al Ecuador. La gente en el Ecuador no puede entender que es razonable el paquetazo, porque desde un punto de vista liberal puro, tú lo puedes entender como razonable. No puede un país seguir perdiendo 1.400 millones de dólares al año subvencionando la gasolina. Y durante 40 años. Pero si lo miras desde el otro lado, ¿no? Tú no puedes cargar de pronto, de golpe y de porrazo sobre el pueblo ese costo sin más que allá de un decreto. Eso podrías de repente acompañarlo en un plazo de 10 años de reformas graduales. Yo creo en ese camino. Hay que equilibrar las cosas. Al Ecuador le ha pasado lo que le pasó a Bolivia el 2011. Todos nos acordamos lo que pasó aquí, que vino este mismo esfuerzo de tratar de cortar las subvenciones que tanto le cuestan al Estado boliviano, en este caso, por el precio del petróleo y del gas que tenemos que subvencionar y que se sigue subvencionando, y de pronto la gente no lo entiende y no lo aguanta y te sale a las calles, y en Bolivia duró 3 días. Y se solucionó rápidamente, porque si no hubiera sido el gobierno complicado. Atrás, ¿no? Pero acá el señor Moreno está decidido a seguir adelante con esto, y uno se pone a pensar por qué. ¿El Fondo Monetario Internacional está detrás de esto? Aunque hay ciertas reglas en el mundo del mercado internacional, del mercado mundial capitalista, que es todo el mundo, porque hoy día nadie se salva de eso, ni China, ni Cuba, ni nadie, todos estamos metidos en ese embrollo. Hay ciertas reglas que le otorgan o no confianza a los países desde ese punto de vista, y claro, de gobiernos como Macri, el de la Argentina, o ahora el señor Lenín Moreno en el Ecuador, han intentado tomar ese camino y se encuentran con una enorme roca que es la protesta popular, el descontento de la gente y la costumbre. No estamos acostumbrados a esa forma de administrar. Seguramente si esto pasara en Inglaterra o en Estados Unidos, o en un país del tercer mundo, pero con una cultura anglosajona más liberal, más abierta, podría pasar. En nuestros países es muy difícil, y creo que los bolivianos y otros del entorno hemos aprendido de ello con este tipo de golpes tan duros que a veces suceden, ¿no? Yo no sé qué va a hacer con Lenín Moreno. Vamos a ver cómo se desarrolla esto los próximos días. Bueno, él ha hablado de un déficit fiscal muy severo en su país, que por eso ha tenido que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. Macri en su momento también ha hecho lo mismo, ha pedido dinero al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, todos estamos en la misma, todos estamos.
se ha terminado en la época de las vacas gordas, ¿no es cierto? El precio de los commodities y las materias primas han tirado para la baja desde el año 2014. A nosotros también nos pasa lo mismo. ¿Cómo sostener estas economías? Pues igual que estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo con deuda y recurriendo a los ahorros. Y eso no aguanta, ni en el caso del Ecuador, ni en el caso de la Argentina, y seguro que tampoco en el caso de Bolivia. El problema es cómo le encontramos una solución sin llevar y enfrentarnos al descontento popular que genere violencia, como está pasando en el Ecuador. Exacto. Ahora, ¿qué puede pasar allá? Porque ya hay un estado de excepción durante 60 días. El señor Moreno ha trasladado a la sede de gobierno. ¿Qué significa? Ese mensaje me parece muy fuerte. No es una cosa que ocurra todos los días. Me hace recuerdo a las guerras de hace 200 años, claro, donde los gobiernos eran itinerantes sí, y gobernaban desde donde podían. Esas cosas hoy no suceden. Y sin embargo el Ecuador es una señal. Imaginémonos, bolivianos, los compatriotas que están mirando esto, que de pronto el gobierno en Bolivia, cualquiera que sea, tenga que trasladarse a otra ciudad porque ya no puede gobernar desde la sede de gobierno, que es La Paz. Eso es muy fuerte. Eso está diciendo que realmente no existen las condiciones de gobierno sólidas y claras como para solventar una crisis. El señor Moreno se está viendo amenazado su gobierno. Sí, se está refugiando por los militares, ¿no?, que lo están protegiendo frente a una marcha indígena de descomunal tamaño que creo que nadie se le imagina. Y un paro nacional que también lo está agobiando. Y todo lo que viene es todo el paquete, pues es la marcha, es el paro, son las protestas callejeras, es el asalto a los lugares, es la toma de instituciones, es la toma de campos petrolíferos. No está nada fácil, es realmente una situación muy difícil de controlar. Ahora, ¿qué podrá pasar? Ya no sé si podemos entrar en el campo de la especulación, pero bueno, han pedido ya la renuncia de Lenín Moreno. Claro, no me pidas eso porque creo que nadie lo puede decir en este momento con certeza. Yo estaba antes de entrar al programa hablando con amigos en el Ecuador y tampoco la tenía muy clara la pregunta ¿qué es lo que va a pasar? Creo que va a tener que ser los próximos días, pero todos esperamos que esto se pueda solucionar sin una violencia que nos lleve a sangre. Exacto, muertos. Porque sabemos que ya los tanques están circulando por las calles y en medio de esto habla Rafael Correa. Claro, y dice, a mí me echan de todo la culpa, yo no soy el culpable. A ver. Se arrepiente de haber confiado en Moreno. Eso es de lo que más se arrepiente en la vida. ¿Sabes? En países como la Argentina, el Ecuador, Perú y ahora Bolivia, ¿no?, las elecciones tienen unas características un poco especiales. Esto de la segunda vuelta, los bolivianos no conocemos este tema. Los otros países sí conocen. Que no es el caso específico del Ecuador, pero ya el Ecuador venía en una sintonía con este asunto de gobiernos que sufren porque no tienen mayorías parlamentarias. Es el caso del Perú aquí al lado, que por suerte la vicepresidenta decidió renunciar, porque si no estábamos en el mismo julepe aquí en la frontera, ¿no? Pero son estas segundas vueltas que a veces permiten que una persona que está en segundo lugar gane la presidencia y gobierne el país, pero con minoría parlamentaria. Y entonces no tiene el apoyo institucional para poder gobernar. Tres cosas si confluyen, un gobierno que no tiene la fortaleza, la claridad para poder gobernar, una minoría parlamentaria del gobierno que hace que institucionalmente no pueda imponer, y la gente en las calles, son tres cosas como pasó aquí en la UDP. Los que ya tenemos nuestros años nos podemos acordar. Me imagino que tú eras muy niña, yo no era tanto. Tenía ya mis años de la UDP, claro, que es este fenómeno que hace que las coyunturas se vuelvan incontrolables y que al final nadie gobierne y que todo sea, la palabra despelote no es la más técnica para la televisión, pero es la que todo el mundo entiende, claro, ¿no es cierto? En que se arme una maraña de cosas, y creo que el Ecuador está entrando en esa dirección, y en medio de la cosa, claro, deben estar las fuerzas contrarias a Lenín Moreno, entre ellas Correa, que debe estar
satisfecho mirando desde Bélgica, creo que está en Bélgica, mirando desde su exilio en Bélgica y su situación, lo que está pasando con este sucesor que no tuvo la de seguir el camino que él había trazado, que también era un camino. Yo lo quisiera ver a Correa gobernando en este momento en Ecuador. No sería fácil para él. Con la situación económica que está atravesando su país. Ahora, el descontento que está mostrando, que están mostrando las comunidades indígenas, dice algo también. Les han tocado el bolsillo con el paquetazo. No, esta es una demostración que nos da la certeza a todos de que estas medidas no se pueden tomar a costa de que nos suceda una erupción de violencia donde participen los sectores mejor organizados. Y los últimos años las comunidades indígenas en nuestros países se han empoderado y son actores de primer orden a la hora de las decisiones, y lo está demostrando el Ecuador, ¿no? Ahora, el expresidente uruguayo, el señor Mujica, José María Mujica, ha señalado que le da toda su solidaridad al pueblo ecuatoriano y ha llamado a Lenín Moreno un traidor vendido, que ha vendido la patria. Mira, esta es una posición política. Sí, totalmente. Ubiquemos al expresidente uruguayo, a Pepe Mujica. Pepe Mujica es un socialista y democrático que ha nacido y ha ejercido la política y su propio gobierno en un país de tradición no populista. Esto es muy importante de entender. El Partido Socialista en el Uruguay, lo mismo que el Partido Socialista en Chile, son partidos que tienen más de 100 años, que han gobernado en esos países con entornos e instituciones democráticas. A ninguno de estos gobiernos se le ha ocurrido hacer medidas fuera de lo que establece su doctrina y sus planes de gobierno. No están como otros en nuestros países esperando que salga la encuesta a ver qué dice, ¿no?, para acomodarnos a lo que demanda la gente y al final terminar en un rumbo caótico y sin destino. No, Mujica es otra cosa, Mujica es Uruguay. Uruguay es lo mismo que decir España, es lo mismo que decir Francia, es otra cultura política. Si tú miras, Miriam, y comparas el Ecuador con Chile, vas a ver que la forma de manifestarse la política es distinta. Y esto yo creo que todos tenemos que empezar a comprenderlo, sobre todo los bolivianos, que nos va a tocar dentro de muy poco estar tomando decisiones de tipo profundas, porque también estamos viviendo en un momento de crisis, de dificultades que se vienen hacia adelante. Vamos a mantener o cambiar gobierno, no sabemos, pero hay que resolver estas cosas. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué lección tenemos que aprender de lo que está pasando en este momento en el Ecuador? Tenemos que aprender la lección de que vamos con calma, que shocks no se pueden hacer para cambiar las cosas, que hay que remediar los problemas que se tienen y que hemos diagnosticado y que todo el mundo sabe. En Bolivia, tanto la gente que dirige el MAS como la gente que dirige Comunidad Ciudadana saben perfectamente lo que se viene en los próximos años. Entonces yo creo que ambos, que son opciones posibles, no voy a decir yo en quién creo que van a ganar las elecciones, no viene al caso aquí, pero ambas que son opciones posibles tienen que saber que esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, que hay una cultura, que hay una organización, que hay una historia detrás de nuestros países y que no se trata de cambiar por cambiar, sino que hay que saber hacerlo. A ver, Julio, estábamos hablando estos días del tema de federalismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos ya listos para asumir el federalismo si ni siquiera hemos llegado a entender bien qué es el tema de las autonomías? Porque no todos han aceptado el tema de las autonomías. ¿Estarán preparadas todas las regiones para un proceso de federalismo? Mira, en el mundo de hoy, en el mundo actual, que es un mundo globalizado, donde las decisiones se toman, vaya Dios a saber dónde,
¿no? Porque en el Internet se están tomando desde las grandes corporaciones, los flujos de capitales. Nosotros somos países pequeños y demás. Estas decisiones yo creo que ya no son tan importantes como lo eran antes. Lo que está claro es que los bolivianos y las bolivianas hemos intentado tener un Estado menos centralista durante las últimas décadas. Creo que desde la llegada de la democracia, y lo podemos hacer un continuo, un seguimiento sobre esto, han habido muchas peleas por arrebatarle al Estado central la toma de decisiones tan importantes como las ha tenido siempre. A mí me parece una barbaridad el 1% de la economía. Y sin embargo, ninguna de las opciones que hemos probado hasta ahora ha dado un resultado viable. Se han trancado y se han trabado siempre. De la descentralización administrativa, ¿de acuerdo? Cuando Jaime Paz, el general Banzer, que empezó a discutir eso, a la descentralización política, que tuvo sus trabas y sus miedos y sus traumas, ¿no? De ahí a la idea del Estado de las autonomías, tomando el ejemplo español, ninguna de esas ha logrado culminar positivamente. No porque seamos incapaces de hacerlo, sino porque han habido intereses que se han entrecruzado, entre ellos las del Estado central. Y de ahí saltar a un Estado federal, a mí me preocupan dos cosas, pero la que más me preocupa es que eso es carísimo. Un gobierno con su parlamento, yo puedo entender que Santa Cruz pueda administrar eso, Pando, Tarija, o sea, yo creo que van a haber que discutir ritmos, posibilidades. Y bueno, el Cabildo de Santa Cruz lo ha planteado y hay mucha gente que cree en eso, los potosinos se han adherido. Va a ser central ese tema de debate los próximos años. Bueno, tú lo has dicho, con paciencia, con mucha cautela, pasito a pasito habrá que ir analizando cada uno de los temas y tratar, obviamente, de encontrarnos en el camino para lograr algo por el bien del país. No solamente de regiones determinadas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de país. Mira, yo creo firmemente que en los próximos años que vienen vamos a tener gobiernos que no van a tener la fuerza como el que tiene hoy el gobierno, sea el presidente Evo Morales o sea cualquier otro. ¿Ya? Puede seguir Evo Morales de presidente, pero nunca más va a volver a tener la fuerza y la concentración de poder como hasta ahora. Y creo que esa desconcentración del poder por primera vez en muchos años nos va a dar la posibilidad de gestar desde abajo opciones de reencuentro y de diálogo y de arreglar de reencuentro entre los bolivianos. De un sana, ¿no? Sí, porque yo creo que esto de que las regiones, las razas, las culturas, las etnias, las cosas, ha estado bien para un momento. Ahora, ¿quién puede manejar eso que viene? Eso hay que leerlo en Coca. Exacto. Y eso, ¿para qué nos vamos a meter? Solo el tiempo. 10 días antes de las elecciones. Exacto. Gracias por haber venido. Muy lindo conversar contigo, que nos has dado un panorama mucho más aclarador, clarificador en este caso, con relación a estos temas. Gracias, Julio. No, muchas gracias por la invitación. Volvemos. Después de un tiempo de haberlo trabajado en la Cámara Baja, la Cámara Alta, ha vuelto a diputados, finalmente han sancionado esta ley de prevención y control al consumo de tabaco y estamos justamente con el presidente de esta Comisión de Salud y Educación, el diputado Franklin Flores, con quien vamos a hablar. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias. Nos había prometido explicarnos una vez que salga esto antes de su promulgación. Sí, Miriam, muchas gracias por la invitación. Ya se ha sancionado esa ley y ya se ha enviado al hermano presidente. El presidente ya fijará la fecha para su promulgación. Todavía no hay fecha entonces. No. Fecha confirmada no hay. No existe fecha confirmada, pero entiendo yo que será muy pronto. A ver, me gustaría consultarle lo siguiente. 1, ¿cómo han reaccionado los empresarios? 2, ¿cómo han reaccionado los grupos de personas
que estaban defendiendo que les dejen fumar libremente en cualquier lugar. Bueno, ha sido complicado, el sector empresarial más que todo. A ver qué han dicho. No, el problema ha sido con el sector empresarial el tema de la publicidad, porque aquí ya prohíbe la publicidad, el patrocinio. ¿Patrocinio dónde? ¿En medios? En medios se prohíbe total publicidad. ¿Banners? Nada. Nada, absolutamente. Hemos tenido en general problemas. El otro ha sido el etiquetado de los mensajes de sensibilización que tiene cada cajetilla. Sí. Actualmente lleva el 50% de ese mensaje en la parte inferior. Y en esta ley se propone inicialmente 80% de la cajetilla, pero en la parte superior. ¿No? Bueno, para que sea lo primero que vea el ojo. Y ahí está el problema con el sector empresarial, ¿no? Pero ya hemos generado consenso de 80 a 60%, ahora lleva 60% el mensaje de sensibilización en la parte superior. El otro tema, bueno, ha sido el tema de la exposición de los productos del tabaco. Los cigarrillos. En el expendio de la cajetilla. Así es. Ha sido un debate, por ejemplo, que en los supermercados se vende o no se vende. Entonces, ¿dónde se vende? Actualmente usted va al supermercado, sale en el momento que quiere pagar. En el cajero. Ahí está los cigarrillos. Exacto. ¿No? Ha sido otro de los debates, pero más bien han comprendido, entendido, y que ahora ya en esta norma prohíbe que se venda ahí, que esté a la libre accesibilidad de las personas. Pero sí lo van a poder comprar igual en un supermercado. Así es. Sin verlo. Estará como otros productos, en su lugar, pero no en los lugares estratégicos que sean visibles. Sí. O de fácil acceso. Exacto. Ahora, otra cosa, en la puerta, ¿no? En las tienditas, en las pulperías ya no se va a poder vender por unidad, al raleo. Está prohibido ya vender al raleo. Ni en los kioscos. Nada. Y lo otro, aquí que se va a ver cerca de los colegios, unidades educativas, hospitales, universidades, ya en los kioscos ya no pueden vender cigarrillos a 100 metros. No se puede vender y tampoco se puede fumar cerca. Tampoco se puede fumar cerca. No, ni vender ni fumar cerca. Claro, porque las personas que quieran todavía fumar van a poder hacerlo al aire libre, pero no en todos los lugares al aire libre. ¿En qué lugares sí? En la calle. En la calle, perfecto. Pero no cerca de un colegio, no cerca de un hospital. En una plaza. No cerca de centros deportivos, ni cerca de plazuelas, ni plazas donde hayan niños también. Exacto. Se prohíbe totalmente. En parques infantiles, estadios, canchas deportivas, ya no puede fumar una persona. O sea que en el estadio no pueden. Lugares cerrados, total prohibición. O sea, nosotros, Bolivia y Paraguay, si no me equivoco, son los dos países que permiten fumar en lugares cerrados, en discotecas, restaurantes, bares y cantinas. En todos los demás países prohíben fumar. Y saben, ¿no? Aquel boliviano que viaje y en algún momento ha compartido, qué sé yo, lo prohíben fumar. Pero entonces, ahora ya no se puede. Ya Bolivia ha asumido un compromiso importante en el convenio marco de la OMS. Nosotros hemos comprometido como gobierno nacional de que la lucha contra el humo del tabaco, contra el tabaco y contra las enfermedades que contrae el tabaco. Porque no solamente es el cáncer de pulmón. Hay problemas en la garganta, problemas respiratorios. Así es. Entonces, bueno, según los datos que tenemos del Ministerio de Salud, 12 personas mueren por día. En Bolivia. Por culpa del tabaco. 12 personas. 9 personas por consumo directo y 3 por exposición al humo. O sea, por humo ajeno. Eso es terrible, lo del humo ajeno, ¿no es cierto? Porque cuando uno va a un centro nocturno, a una discoteca, forzosamente también está aspirando humo. Así es. ¿No es Entonces, eso nos afecta mucho más. Por ejemplo, también los datos nos dicen que 4.000 personas al año mueren las personas en Bolivia por culpa del tabaco. Eso equivale casi al 8%. 8% del total. Muy bien. Entonces, esta ley complementa al SUS. El Sistema Único de Salud, uno de los principales ejes es la prevención. Con esta ley prevenimos a la enfermedad. La ley del cáncer, que hemos también trabajado, aprobado y promulgado ya, también su esencia es la prevención.
esta ley previene enfermedades de cáncer. Entonces, creo yo es un complemento de normas que, bueno, que el gobierno prioriza para garantizar el derecho a la salud y la vida. Perfecto. Ahora bien, una vez que se promulgue, ¿cuánto tiempo va a pasar para que entre en vigencia? Y hay que hablar también si es que va a haber sanciones. Así es, se promulga y es de cumplimiento. De inmediato. De inmediato. No hay que esperar nada. No ya nuestro ordenamiento jurídico establece, a partir de su promulgación, la ley tiene su plena vigencia. Y ya las prohibiciones ya están establecidas. Ahora, el tema de sanciones, trabajaremos conjuntamente el Ministerio de Salud, seguramente a través de los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, porque aquí el que tiene que controlar en los restaurantes, bares, cantinas, son los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos departamentales. Seguramente estará ahí la fuerza pública, ¿no? Aplicaremos. Ahora, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un dueño de un restaurante que permite fumar? ¿No? Ese restaurante puede ser clausurado. ¿No? Pueden dar una sanción pecuniaria, depende a la gravedad del caso, puede ser leve, grave, gravísima. Entonces, esta ley, creo yo, es muy importante, ¿no? Para la gente que no fuma, que, bueno, finalmente por culpa del que fuma llega a enfermarse. Pero tampoco lo estamos prohibiendo a aquella persona que fuma. No, está prohibido fumar totalmente, ¿no? Él puede fumar en los lugares que no están prohibidos. ¿En qué lugares? ¿En su casa, por ejemplo? En su casa, en su vehículo, en un lugar abierto en la calle, claro, en una plaza, pero ya en los lugares cerrados no lo hace. Muy bien. Terminales. Ya no va a haber más área de no fumadores y de fumadores, nada. Ya no se fuma. Punto. Esa es una cosa. Dos, ¿qué va a pasar en las oficinas? Oficinas públicas y privadas, sí. La ley prohíbe. Esta ley hemos puesto una prohibición importante. Centros, oficinas de trabajo, ¿no? Públicos o privados, no se puede fumar. En los taxis, radiotaxis, micros, en aeropuertos, terminales, una persona ya no tiene que evitar fumar, tiene que salir, si está en la terminal, afuera y... ¿Y qué pasa si encuentran una persona fumando? Ya, ese tema... Dentro de la oficina, digamos. Ahí no va a estar el gerente ni el jefe yendo a ver si están fumando o no están fumando. Sí, obviamente, como ya la ley de manera general hemos establecido, las sanciones serán leves, graves, gravísimas. Esa parte será reglamentado por el Ministerio de Salud. Seguramente va a haber sanciones durísimas a aquella persona que infringe la norma. Y además también yo creo que con un compromiso social. Claro. Si yo sé que está prohibido fumar y mi amigo está fumando, bueno, ¿no? Y yo tengo la obligación de reclamar, o el derecho de decir, señor, está prohibido, no puedes fumar. Porque está afectando su salud. Obviamente, ¿no? Y eso es el más dañino todavía. Ahora, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes van a... rayándolo, pero hay palos que ya... ¿La van a divulgar? ¿Qué van a hacer para que la gente esté consciente, conozca absolutamente todo con relación a esta ley? Bueno, esta ley también prevé ese aspecto, ¿no? Tiene que entrar la sensibilización, ¿no? A partir de su promulgación. También esta ley establece que el Ministerio de Salud, el gobierno, tiene que acompañar a las personas que fuman, ¿no? Para que dejen de fumar. Entonces verán los mecanismos adecuados, necesarios, ¿no? Para lograr ese objetivo. Hay una persona que fume, evidentemente, y nosotros tenemos que acompañar y ayudarlo para que deje de fumar. Y también la ley establece esa parte. Ahora cuénteme cómo han sido las reuniones con estas personas que estaban defendiendo su derecho a fumar. Bueno, nosotros preveíamos que esta ley iba a generar mucho debate en la Asamblea, ¿no? En la Asamblea hay gente que fuma bastante. Pero también han asumido un compromiso como autoridades. Y esta ley ha sido aprobada casi por unanimidad, la ley del tabaco. Eso es interesante. Ahí realmente nos ha sorprendido a muchos. La gente que fumaba, bueno, ha apostado porque definitivamente también beneficia, puede ser a la familia, al hermano, al hijo, etcétera. Beneficia, pues, ¿no? Y creo que eso ha llevado a que esta ley se apresure mucho más. En el Senado hemos tenido alguna observación, pero ha sido de forma. Ha sido el tema del etiquetado. Aquí existen dos cajetillas, ¿no? La cajetilla blanda y la dura. En la blanda se incorporaba casi de 63% el mensaje de sensibilización y en la dura era 60%. Eso no esperaba eso. Ambas llevan ahora 60%. Muy bien. En cuanto a la compra de las cajetillas de cigarrillo, ¿quiénes pueden comprar?
Mayores de 18 años. Mayores de 18 años. A niños no se les puede mandar nunca más a comprar. Así es, está prohibido y además en los kioscos no puede estar expuesto a la vista de los niños. No, puede estar allí encima donde no ve el niño o el adolescente, ¿no? Entonces, además, ya no, la señora ya no puede vender a un niño, a un adolescente, a un colegial que quiere comprar un cigarro, etcétera. Por cierto, aclarar también al cigarro que conocemos todos, sí, ¿no? Y al cigarrillo electrónico. Había cigarrillos electrónicos, ¿no? Que la gente probablemente se permitía fumar. No, ambos, cigarrillos electrónicos o los cigarros que los conocemos. Porque ya se están dando casos a nivel mundial de personas que están falleciendo por culpa de lo que le llaman el vapeo, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué pasa con las pipas? Todo. O sea, ni pipas, nada. Nada, absolutamente. Todo, y eso hemos incorporado. Ha sido un debate un poco complicado ese tema, pero se incorporó de manera integral. O sea, todo lo que contenga tabaco. Pero además aquí se ha debatido qué pasa de cómo uno sabe si está fumando una pipa, de cómo sabe que es tabaco. Puede ser otra cosa, ¿no? Entonces se prohíbe fumar. Así de manera. Ahora, en cuanto a la venta de las cajetillas, ¿van a poder comprar una cajetilla o tienen que comprar una mayor cantidad? No, es una cajetilla. Solamente aquí la ley hemos previsto por unidad o raleo, nada más. Ya. No puede una persona comprar 1, 2, 3 cigarrillos, no. Pero claro, eso ayudaría a que... Hay cajetillas de 10, de 20 unidades. Hablamos solamente de cajetillas. Solamente cajetillas. Sí. Ya. No hay ninguna disposición con relación a esto. Esto es interesante. Ni pipas ni los cigarrillos electrónicos, porque igual están contaminando el aire. ¿No es cierto? Ahora, la promoción y distribución de juguetes y golosinas que tengan forma de cigarrillo. Todas. Porque hay chocolates en forma de cigarrillo. Además induce eso al niño. Sí. Induce que a futuro puede ser un fumador potencial. También hemos incorporado. Ni hay, por ejemplo, dulces o chicles con nicotina. También se ha incorporado esa parte. Tampoco pueden... ¿Y en esto va a trabajar la aduana también? Porque son generalmente productos que vienen de otros países. No hemos incorporado esa parte, pero el control está en el consumo. Ya. En el consumo aquí en Bolivia, en restaurantes, plazas, plazuelas, como volvemos a decir, en terminales, aeropuertos, una persona no puede fumar ni cigarrillo electrónico ni el cigarro que se conoce normalmente. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con la publicidad y la promoción? Se elimina, usted me dijo, la publicidad a través de los medios. A través de los medios. Periódicos, revistas, medios de televisión, radio, todo. Prohíbe publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Si bien van a tener publicidad, pero estará en donde está expuesto los productos de tabaco, donde está el sector de los cigarros, seguramente va a haber en una esquina, ahí pueden hacer su publicidad. No se dice nada de las redes sociales. Las redes sociales no es un tema, bueno, aparte, ¿no? De que está un poco difícil de controlar ese tema. Pero creo yo, esperamos y llamamos y convocamos al pueblo boliviano, más al contrario, que la prevención en salud es una tarea de todas y todos, porque el cigarro trae enfermedades muy complicadas, en este caso el cáncer. El cáncer, una gran parte es por culpa del humo del tabaco, pero no yo precisamente tengo que ser fumador. Por culpa del humo del tabaco que está fumando, también puedo ser afectado. Exacto, aquí ya es conciencia de cada uno. Y también la elección, sabemos que hay personas que difícilmente van a poder dejar el cigarrillo, pero también tienen que tener la conciencia de no afectar al resto. Gracias por venir, diputado. Miriam, muchas gracias. Gracias por hacernos conocer un poco más con relación a esta ley que, bueno, se está esperando que el presidente lo promulgue en cualquier momento. Gracias como siempre. Abríguense por favor y trate de descansar. Mañana tenemos mucho trabajo. Hay que seguir produciendo por nuestra hermosa Bolivia. Que les vaya muy bien. Buenas noches. No hay más fronteras. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa
importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra.